Resolver los ejercicios de la evaluación integradora. Comenzamos con el 1, que tiene parte de mecánica y parte de cinemática. Mecánica en cuanto a energías. Tenemos una caja que es el... Nos dan este esquema nos lo dan con una caja de la cual desconocemos la velocidad inicial, sí sabemos la velocidad final. La caja asciende por una rampa de 30 grados que tiene una altura de 8 metros. Cuando termina la rampa, ¿sí? El cuerpo sale de la rampa con 40 metros por segundo, realiza una trayectoria parabólica hasta que choca contra el piso. El ejercicio está dividido en dos, dijimos, la parte de la rampa y la parte del tiro parabólico. La parte del tiro parabólico comienza cuando el cuerpo sale de la rampa con la velocidad de 40 metros por segundo con un ángulo de 30 grados. Tenemos todos los datos del tiro parabólico y el ejercicio de la rampa es independiente. Si bien está todo en un solo ejercicio, lo podemos dividir en dos. En la parte de energías, en la rampa, y la parte de tiro parabólico después de la rampa. Lo primero que me preguntan es la velocidad inicial de la caja en la parte inferior de la rampa, es energético. Lo podemos evaluar de dos formas. Para cualquiera de las formas vamos a necesitar la longitud de la rampa. ¿Por qué vamos a necesitar la longitud de la rampa? Porque la rampa tiene rozamiento, y si hay rozamiento va a haber trabajo del rozamiento. El trabajo del rozamiento se calcula con la fuerza y la distancia del rozamiento es la distancia de toda la rampa. Así que lo primero que vamos a averiguar es la longitud de la rampa. Es un triángulo rectángulo del cual conocemos el cateto opuesto, que es 8 metros, y queremos averiguar la hipotenusa. Así que, como este es el ángulo que conocemos, de 30 grados, vamos a utilizar seno. El seno de 30 grados es igual a 8, que es el opuesto, dividido la hipotenusa, que es lo que queremos averiguar. Nos queda que la hipotenusa, que es el largo de la rampa, largo rampa, es igual a 8 metros dividido el seno de 30 grados. Esto lo resolvemos con la calculadora. El largo rampa va a ser igual a 8 metros dividido el seno de 30 grados, da 0,5, así que el largo rampa, anotamos acá directamente, es de 16 metros. Esto es trigonometría. Ya sabemos que esta distancia que recorre la caja es de 16 metros. Lo otro que tenemos que también tener claro con el rozamiento, toda la primera parte conviene evaluarla con energía porque es mucho más simple. Lo que tenemos que tener claro es que el desplazamiento es hacia arriba y la fuerza de rozamiento es hacia abajo. Esta es la fuerza de rozamiento y este es el desplazamiento del delta X. Nosotros sabemos que el trabajo es igual a el valor de la fuerza multiplicado por el valor del desplazamiento por el coseno del ángulo. El ángulo que forman estos dos vectores es de 180 grados. Esto hace que tengamos coseno de 180 grados. Esto da menos 1. El resultado de fuerza por distancia nos va a dar un trabajo negativo, ¿sí? Por culpa del menos 1. La fuerza es un valor positivo, el desplazamiento es un valor positivo, esto es 16 metros. Ahora vamos a averiguar la fuerza. El trabajo de la fuerza de rozamiento va a ser negativo. Esto lo interpretamos como que la fuerza de rozamiento quita, ¿sí? Por eso el negativo, quita energía. La caja comienza con energía prácticamente toda cinética porque la altura es 0, ¿sí? Energía cinética. Llega a la parte superior en donde tiene energía cinética, energía potencial y además perdió energía debido al trabajo de la fuerza de rozamiento. Vamos a calcular el trabajo de la fuerza de rozamiento.
tenemos que hacer descomposición vectorial. ¿Por qué? La fuerza, esta de acá es la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento es igual a el coeficiente de rozamiento por la normal, el valor, ¿sí?, con la normal. Para poder sacar la normal, tengo el cuerpo, tengo el peso. Al peso lo tengo que descomponer en PI y en PX. El valor de PI va a ser exactamente igual al valor de la normal. Uno será positivo y el otro negativo. A mí no me importa porque yo quiero saber el cuánto de la fuerza de rozamiento. Para saber el cuánto de la fuerza de rozamiento necesito el cuánto de la normal. El cuánto de la normal y el peso I son iguales. Normal es igual a peso I en cuanto a los módulos. Si ahora miro este triángulo que se formó acá, tengo PX, PI y P. Esto de acá es PX, que no me estaría importando. Esto de acá es PI. Acá tenemos el ángulo de 90 grados. Esto es P. Y este de acá es el ángulo de 30 grados. Como quiero averiguar PI, lo que los vincula a PI a PI es el coseno. Yo tengo que el coseno de 30 grados es igual a PI dividido P. P por el coseno de 30 grados es igual a PI. P lo saco con la masa. La masa por el valor de la gravedad va a ser esto de acá, es P. Por el coseno de 30 grados, esto es igual a PI. La masa es de 10 kilogramos. La aceleración de la gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado. Por el coseno de 30 grados, que es 0,866. Esto obviamente con la calculadora. Entonces, PI nos da 86,6 newton. El coeficiente de rozamiento lo tenemos, que es 0,2, así que la fuerza de rozamiento va a ser igual a 0,2 por 86,6, porque dijimos PI y la normal valen lo mismo. Esto es 86,6 newton. Entonces la fuerza de rozamiento es igual, y vamos a verificar todas las cuentas con la calculadora, ¿no? Esto es 10 por 10 por el coseno de 30 nos da 86,6, que es lo que vale PI. A esto lo tengo que multiplicar por 0,2, me da 17,32, que es la fuerza de rozamiento. Esto, la fuerza de rozamiento es 17,32 newton. A esta fuerza de rozamiento la tengo que 17,32 newton la tengo que multiplicar por 16 metros. El menos 1 ya lo pusimos acá. Así que el trabajo de la fuerza de rozamiento va a ser este valor de fuerza de rozamiento que ya obtuvimos por los 16 metros. Esto nos da 277,13 joules. Esto es negativo, 277,13 joules. En otra de las preguntas, en la pregunta C, no, en la pregunta B, perdón, me piden precisamente esto. ¿Cuál fue la energía total consumida por el rozamiento entre la caja y la rampa? Precisamente el trabajo que realiza la fuerza de rozamiento equivale a la energía que se gasta, ¿sí? Esto es tanto trabajo como energía. Entre paréntesis podemos poner energía perdida. Perdida ya que se transformó en calor.
La fuerza de rozamiento, esto lo sabemos porque si juntamos las palmas y frotamos, hay rozamiento y genera calor en las manos. Ese aumento de temperatura en las manos se va al medio ambiente. Bueno, tenemos entonces ya la respuesta B, que es la energía total consumida por el rozamiento. Igual lo que estamos buscando es la A. Ya sacamos la B buscando la A. Vamos a borrar todo esto. Ya tenemos una de las respuestas entonces. Todo esto fue trigonometría para sacar la longitud, que es de 16 metros, y descomposición vectorial para sacar la normal, que nos dio 86,6. Ahora podemos aplicar o el teorema de las fuerzas vivas o la variación de la energía mecánica. Los dos caminos nos llevan exactamente a lo mismo. La teoría de las fuerzas vivas dice que la variación de la energía cinética es igual al trabajo total, al trabajo de todas las fuerzas que estén participando. Vamos a hacer de nuevo el diagrama de cuerpo libre. Las fuerzas que están son el peso, la normal y la fuerza de rozamiento que lo frena. Esas son las tres fuerzas que están actuando en este cuerpo. La normal porque está apoyada en el piso, el peso porque todos los cuerpos que están en el planeta Tierra tienen peso, y la fuerza de rozamiento porque hay fuerza de rozamiento. De hecho la conocemos, la fuerza de rozamiento. La variación de la energía igual al trabajo total. Es el trabajo de la normal, el trabajo de la fuerza de rozamiento y el trabajo del peso, todos los trabajos. Otra de las preguntas que me piden es ¿cuál fue la energía total consumida por la fuerza normal? Así que también necesitaba para otra de las respuestas evaluar el trabajo de la normal. Tengo la normal, que de hecho puedo sé el valor, y tengo el desplazamiento del cual también sé el valor. Como son perpendiculares, normal y desplazamiento, el trabajo de la normal es 0. No necesito hacer cuentas, igual si las hago, el coseno del ángulo es 90, si yo hago coseno de 90 grados es 0, así que el trabajo de la normal es 0. No realiza trabajo ni positivo ni negativo, así que eso lo podemos sacar. Eso ni siquiera hacía falta hacer el planteo. Nosotros sabemos que siempre el trabajo de la normal, trabajo normal o energía de la normal, la energía que consume la normal, es de 0 joules. Ya tenemos dos respuestas, igual estamos yendo por la respuesta A. Ya tengo el trabajo de la normal, ya tengo el trabajo de la fuerza de rozamiento, me falta el trabajo del peso. Podemos aplicar exactamente la misma fórmula. Este es el peso, este es el desplazamiento, ¿sí? De 16 metros. Y el ángulo, acá sabemos que es 30 grados, pero necesitamos el ángulo entre los dos, que es este ángulo, que es de 120 grados, porque acá hay 90, más los 30. El trabajo del peso, que ya de antemano sabemos que tiene que dar negativo. Cuando esto sube, el peso nos frena, nos quita energía. Así que el trabajo del peso será el peso, que es 100 newton, multiplicado por la distancia, que es 16 metros, por el coseno de 120 grados. El trabajo del peso es igual a... Yo ya pongo el signo negativo porque sabemos que esto va a dar negativo. El trabajo del peso se puede calcular de otra forma, ahora lo hacemos. Peso, 100 por 16 por el coseno de 120 me da menos 800 joules.
peso simplemente también lo podíamos calcular. Nosotros sabemos que el peso a la distancia, nosotros podemos considerar que el peso se movió así, en diagonal, o lo que es lo mismo, porque el trabajo y la energía dan lo mismo, estos son conceptos teóricos, es lo mismo que el peso primero se desplace horizontal y luego vertical, o primero vertical y luego horizontal, o en diagonal como lo hizo. Cualquiera de todos los caminos me da la misma diferencia energética, el mismo consumo energético, el mismo trabajo de la fuerza. Horizontalmente no produce trabajo, verticalmente sí, horizontalmente no produce trabajo porque es un desplazamiento perpendicular. Cuando se desplaza para allá, este desplazamiento es perpendicular al peso, no hay trabajo. Sí hay trabajo cuando sube, entonces simplemente puedo hacer el peso por la distancia que sube, por esta distancia, este delta I. El delta I que es 8 metros y el ángulo es de 180, o sea que me da menos 1. El trabajo me da lo mismo. El trabajo del peso es 100 newton, que es el peso, por 8 metros, que es lo que sube verticalmente, por el coseno de 180 grados, esto es trabajo de peso, igual los mismos 800 joules. Tenemos entonces, este sí que no me lo pedían, el trabajo del peso, que lo vamos a anotar acá, trabajo peso, igual 800 joules, ojo, esto está mal, es menos, trabajo del peso es menos 800 joules. Tenemos todos los trabajos, trabajo de la normal 0, trabajo de la fuerza de rozamiento menos 277, trabajo de el peso menos 800, podemos plantear la variación de la energía cinética igual al trabajo de la fuerza total. Ahora lo vamos a hacer por variación de energía mecánica también. Esto me queda. Variación de la energía cinética. Energía cinética final menos energía cinética inicial igual al trabajo total. El trabajo total es trabajo de roce más trabajo peso más trabajo normal. Todos los trabajos sumados. El trabajo del roce es menos 277,13 joules. El trabajo del peso es menos 800 joules. Menos 0 joules. Esto da todo negativo, da menos 1077,13 joules. Esto es igual a, en todos los casos. Vamos a cambiar algún marcador que quiera escribir. Energía cinética final. 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado. Menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. ¿Sí? Ahí tengo la resta de las dos energías cinéticas. Lo que me piden a mí es la velocidad inicial, porque yo conozco la velocidad final. Entonces tengo menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado igual a todo esto que es el trabajo total. Esto es el trabajo total. Menos 1/2 de la masa, 10 kilogramos, por la velocidad final, 40 metros por segundo, al cuadrado. Todo esto es la energía cinética final, ¿sí? Menos, en realidad la energía cinética final es esto, menos, porque energía cinética final estaba sumando, y esto me da el resultado de menos la energía cinética inicial. Hacemos esta cuenta, vamos a verifiquemos por las dudas todas las cuentas. Tenemos menos 800, menos 277,13, menos 1700, y a esto le tengo que restar menos 1/2 por 10 por 40 al cuadrado. Todo esto da menos 9077. Toda esta cuenta da menos 9077 joules. A esto
lo tengo que multiplicar por 2. Es este 2. Lo tengo que dividir por la masa, que es 10 kilogramos la masa. Y al menos, con el menos, lo transformo en más. Y a todo esto le tengo que sacar la raíz cuadrada para determinar la velocidad inicial. A este valor entonces lo multiplico por 2, lo divido por 10, le cambio el negativo, ¿sí? A esto lo pasamos a menos ans porque lo necesito positivo. Raíz cuadrada ans me da una velocidad inicial de 42,6 metros por segundo. La velocidad inicial para la parte de tiro parabólico no me sirve para nada. Esto quiere decir, este resultado no me perjudica, si yo lo calculo mal, no me perjudica en la parte de tiro parabólico. Entonces, hasta ahora lo que resolvimos fue la parte mecánica. Ahora vamos a hacerlo por variación de energía mecánica para que quede claro que da lo mismo. Pero acá ya resolvimos la parte de la rampa. En la parte de la rampa teníamos trabajo de la fuerza de rozamiento simple, porque lo único que había que hacer era sacar la fuerza de rozamiento y multiplicarla por los 16 metros. Trabajo de la normal, mucho más fácil todavía, porque es un análisis teórico, simplemente el trabajo de la normal es siempre 0. Y lo que era un poco más elaborado era la velocidad inicial, pero que no me influye en el resultado de la parte de tiro parabólico. Vamos a hacer esto mismo por variación de la energía mecánica. Vamos a hacerlo acá a ver si nos damos cuenta de que es lo mismo. Nosotros sabemos que la variación de la energía mecánica es igual al trabajo de las fuerzas no conservativas. En este caso las fuerzas no conservativas son la fuerza de rozamiento. Y sabemos cuánto vale el trabajo de las fuerzas no conservativas. Esto es menos 277,13 joules. Así que la variación de la energía mecánica es esto. La variación de la energía mecánica es energía mecánica final menos energía mecánica inicial. Siempre es final menos inicial. La energía mecánica inicial, en el inicio, es solamente cinética. Al final tengo cinética y potencial. Así que energía mecánica final es energía potencial final más la energía cinética final. A esto le tengo que restar la energía mecánica inicial. La energía mecánica inicial es nada más que cinética. Energía cinética inicial, esto es igual a menos 277,13 joules. La energía potencial final pasa restando, así que me queda energía cinética final menos energía cinética inicial igual a menos 277,13 joules menos la energía potencial que pasa restando. ¿Cómo calculo la energía potencial? La energía potencial es masa por gravedad por altura. ¿Qué es masa por gravedad? El peso por la altura. ¿Qué es el peso por la altura? El trabajo del peso. Esto me da los 800 joules que están acá. ¿Sí? Y la cuenta me queda exactamente igual. Esto es menos 277,13 joules menos 800 joules. Que me da menos 1000. Entonces, haciéndolo con variación de la energía mecánica igual al trabajo de las fuerzas no conservativas, acá van el trabajo de las fuerzas no conservativas. El peso no es, el peso es conservativo, entonces no va acá. Apareció con la energía potencial del otro lado. Llegamos a lo mismo porque las dos teorías son lo mismo. Esta es la teoría de la fuerza viva, la variación de energía cinética igual al trabajo de todas las fuerzas. Acá es la variación de energía mecánica igual a el trabajo de las no conservativas,
Y el trabajo de las conservativas está adentro de la variación de la energía mecánica. Entonces termina siendo la misma fórmula. Vamos a la parte de tiro parabólico. Vamos a borrar todo esto. Recordemos, todo esto que hicimos no influye en el tiro parabólico. Si tenemos mal calculados todos estos valores, no nos genera ningún cambio, así que los borro. No me importa el coeficiente de rozamiento, no me importa la masa, no me importan los trabajos, no me importa la velocidad inicial en la primera parte de la rampa. Lo único que necesito es la velocidad final y la gravedad. A esto dijimos, de hecho hicimos ejercicios, lo podemos separar en la primera parte y la segunda parte. Como me preguntan la altura máxima alcanzada por la caja, ojo, me la piden desde el piso, voy a calcular cuánto tiempo sube, durante cuánto tiempo asciende esta caja, durante cuánto tiempo va para arriba. ¿Cómo hacemos eso? Tenemos que de nuevo descomponer. Yo tengo la velocidad, que es 40 metros por segundo, con un ángulo de 30 grados, porque la caja sale disparada de la rampa. Y lo descomponemos en velocidad en I y en velocidad en X. Para la parte vertical, obviamente la que me interesa es la velocidad en I. La velocidad en I va a ser igual a 40 metros por segundo, que es la hipotenusa, por el seno de 30 grados. Trigonometría, ¿sí? Esto de acá es BI, que es el opuesto. Así que si recordamos SOHCAHTOA, el opuesto y la hipotenusa están relacionados con el seno. Entonces, velocidad en I igual 40 metros por segundo por el seno de 30, esto es 0,5. La velocidad en I es de 20 metros por segundo. ¿Cómo saco el tiempo? Bueno, yo sé que la aceleración es igual al cambio de velocidad dividido el tiempo. Quiero averiguar el tiempo. El tiempo es igual al cambio de velocidad dividido la aceleración. Tome positivo para arriba o tome positivo para abajo, da exactamente lo mismo. Esto me queda. Si tomo positivo para arriba, la velocidad inicial es positiva, es 20 positivo. Esto es 20 hacia arriba. Entonces, variación de velocidad es velocidad final menos velocidad inicial. Esto, bueno, lo podemos poner entre paréntesis, dividido el área. Bueno, acá para que no confundamos. Como estamos con la parte del ejercicio de tiro parabólico, voy a sacar que esto es la velocidad final. Vamos a sacar esto de velocidad inicial. De hecho, voy a borrar la rampa. Estos 16 metros no me importan. Este cuerpo no me importa. ¿Sí? Como estamos analizando el tiro parabólico, y es otro ejercicio, a esto lo voy a considerar. ¿Sí? Esta es la velocidad inicial cuando inicia el ejercicio de tiro parabólico. A esto lo sacamos. Ahora lo que vamos a utilizar es la velocidad inicial 40 metros por segundo. Descompusimos esos 40 metros por segundo, que es la velocidad inicial de este nuevo ejercicio. La velocidad en I es de 20 metros por segundo, es la velocidad inicial. Bien. La velocidad inicial es positiva, esto me queda. Tiempo igual 0 menos 20 metros por segundo, todo esto dividido. Si tomamos positivo para arriba, la gravedad es negativa, dividido menos 10 metros por segundo al cuadrado, el tiempo me da 2 segundos. Ese es el tiempo de ascenso, tiempo ascenso. Es el tiempo que está subiendo desde acá, desde los 8 metros, hasta la altura máxima. No es el tiempo
desde el piso, nada, es desde acá. Esto es porque el cuerpo sube durante 2 segundos y después va a bajar durante más tiempo, porque sube 2 segundos y después baja 2 segundos hasta acá y otro tanto hasta el piso. Vamos a ver cuánto es esta altura. La altura, el delta I, es igual a la posición. Bueno, podemos calcular directamente la posición final, ¿no? Porque nos piden la altura máxima. La I, la posición final, es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. La posición final va a ser, la posición inicial, esto no arranca del piso, arranca de los 8 metros, más la velocidad inicial, 20 metros por segundo por el tiempo, 2 segundos, más un medio de la aceleración es menos 10, ¿sí? Porque estamos tomando positivo para arriba. Esto es el 0 y positivo para arriba. Por el tiempo al cuadrado, 2 segundos al cuadrado. Esto da 8 metros más 40 metros, segundos se simplifica con segundo, menos porque el 10 es negativo, 5 metros por segundo al cuadrado, por 2 al cuadrado es 4, y segundos al cuadrado es segundos al cuadrado. Segundos al cuadrado se simplifica, así que esto es menos 20 metros. Esto me da como resultado 28 metros, que es la altura máxima, H max, $28 metros. Y vamos con lo último que me pide, también de la parte de tiro parabólico, la parte mecánica, ya la terminamos, que es el alcance, la distancia total que alcanza. Para eso tenemos que tener cuánto tiempo tarda en caerse. Ya sabemos que demora 2 segundos en subir y falta cuánto tiempo en caerse. Ahora que ya tenemos la altura máxima, que son 28 metros, lo más sencillo es determinar cuánto tiempo tarda en caer. No es obligatorio y podríamos habernos equivocado en la altura máxima. Entonces, un método de ver cuánto tarda en caerse de los 28 metros. Esto es, yo sé que la altura es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Si calculo desde la altura máxima, la velocidad inicial es 0, esto es 0, así que la altura sería un medio por 10 metros por segundo al cuadrado por el tiempo al cuadrado. La altura es 28 metros por 2 dividido 10 metros por segundo al cuadrado igual al tiempo, a esto le tengo que hacer la raíz cuadrada. Este es el tiempo de bajada. Este tiempo me da, hacemos la cuenta, 28 por 2 dividido 10, y a esto le hago la raíz cuadrada, 2,366. Más los 2, esto es bajada. Más los 2 segundos de subida, tiempo total, 4,366 segundos. Supongamos que no confío en la altura máxima. Entonces esto vamos a hacer como que no lo hicimos. No sé cuánto es la altura máxima. No sé cómo calcularla. No la quiero calcular. No la tengo. Lo que planteamos es de nuevo toda la ecuación entera. Posición final. A ver cuál escribe.
posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado. Pero ahora analizamos todo el ejercicio porque no confío en la parte del medio. La parte del medio la voy a dejar de lado, no me interesa, no la analizo, no la sé calcular, no la quiero calcular. Entonces analizo todo el ejercicio. Todo el ejercicio. La posición final es el piso. 0 metros. La posición inicial es acá arriba. 8 metros. La velocidad inicial es 20. El tiempo es precisamente lo que quiero averiguar. Más un medio de la aceleración. Recordemos, esto nos queda menos un medio por 10 metros por segundo al cuadrado por el tiempo. ¿Por qué el menos? Por los 10 de la aceleración, porque la gravedad apunta para abajo y estamos tomando positivo para arriba. Recordemos que todo el análisis lo hacemos en I, porque esto separamos independientemente el movimiento vertical del movimiento horizontal. El movimiento vertical se realiza en forma, esto es teoría, se realiza en forma independiente de lo que es el movimiento horizontal. El cuerpo sube y baja y a la vez como que todo se desplaza hacia la derecha. Sube desde acá. Sube y baja y cuando choca contra el piso se terminó todo. Bueno, si yo calculo cuánto es el tiempo que tarda en subir y bajar hasta el piso, sé cuánto tiempo estuvo desplazándose y puedo determinar el alcance. Esto que me quedó acá es una cuadrática. La cuadrática nos conviene escribirla con el término al cuadrado primero. Esto es 0 metros es igual a menos 5 metros por segundo al cuadrado por el tiempo al cuadrado más 20 metros por segundo por el tiempo más 8 metros. Esto hay que resolverlo con la resolvente, la escribimos rápidamente. Menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac, todo esto dividido 2a, menos b es menos 20, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado es 400, menos 4 por a por c, 4 por 5, 4 por menos 5, así que acá me queda positivo. Esto lo pueden hacer directamente con la calculadora. 4 por 5, 20, por 8, 160. Todo esto dividido 2a, dividido 10. Esto me queda menos 20, más menos la raíz cuadrada de 560, todo dividido 10. Vamos a hacer las dos cuentas, el más y el menos. Esto es menos 20 menos la raíz cuadrada de 560 igual dividido 10, me da un resultado negativo. Bien, qué bueno. Esto es dividido 2a. A es menos 5. Esto es menos 10. Esto es menos 10. Es dividido menos 10. ¡Ojo! Este resultado era dividido 10, así que esto es 10. Vamos a hacerlo de nuevo la cuenta. Menos 20 menos la raíz cuadrada de 560 me da menos 43,66. Todo esto dividido menos 10 me da 4,366, que es el mismo resultado que me dio por el otro camino. Si hago la otra evaluación, menos 20 más la raíz cuadrada de 560, y a esto lo divido por menos 10, me queda menos 0,36, y en física no podemos tener resultados negativos. Con esto concluimos que el tiempo es este de acá, y ahora lo vamos a utilizar para sacar el alcance. El alcance es el análisis del desplazamiento en X. El desplazamiento en X es simplemente la velocidad por el tiempo. La velocidad en X y el tiempo total, ¿no? La velocidad en X la tenemos que obtener nuevamente por descomposición. La velocidad en X va a ser igual a la velocidad por el coseno de 30 grados. La velocidad en X va a ser la velocidad que es 40 metros por segundo por el coseno de 30, 0,866. Y lo hacemos con la calculadora. 40 por coseno de 30 igual 34,6
10,64 metros por segundo por los 4,366 segundos nos da un alcance de esto. Lo multiplicamos por 4,366, nos da 151,2 metros. Bien, estos eran prácticamente dos ejercicios, ¿sí? Uno de mecánica, de energías, y uno de tiro parabólico. Recordemos que lo hicimos, la parte energética la hicimos dos veces, ¿sí? La hicimos por teorema de las fuerzas vivas y por variación de la energía mecánica. Y del tiro parabólico calculamos el tiempo también dos veces. No es que hacía falta todo este tiempo para calcular todo esto. Vamos a borrar y a pasar al ejercicio 2. Ese es el alcance, ¿no? El alcance es 151,2 metros. El ejercicio 2 es de calorimetría. Son dos cuerpos que se calientan a la par, dos cuerpos que elevan su temperatura a la par. El ejercicio 2 habla de una tetera de hierro de 1,8 kilogramos de masa que contiene 1,2 kilogramos de agua pura y se pone en la estufa o calentador. Nos pregunta, ¿cuánto calor debe entregar la estufa para que la temperatura del agua contenida en la tetera pase de 20 a 80 grados? ¿Y qué temperatura tendrá finalmente la pava? Bueno, estos son... La segunda es una pregunta 100% conceptual. Yo tengo la pava. Y adentro de la pava está el agua. Yo esto lo pongo sobre cualquier superficie caliente, una estufa, la estufa, la cocina, la llama. El tema es que le entrego calor. ¿Sí? Le entrego calor. Tenemos ahí el fueguito. Yo no le puedo entregar el calor al agua nada más. Esto es lo que se llama equilibrio térmico. El agua está contenida en la pava. Yo entrego calor a todo el sistema. Pava, agua. Yo ya no tengo simplemente la pava. No tengo simplemente el agua. Tengo agua y pava. Cuando entrego calor, le entrego calor a los dos. Inicialmente los dos, la temperatura inicial es 20 grados de los dos, porque están juntos. La temperatura inicial es 20 grados, es lo que conocemos como equilibrio térmico. Es el equilibrio térmico inicial. Antes de que lo ponga a calentar, inicialmente están a 20 grados. Le empiezo a entregar calor, aumentan la temperatura, ¿no? Esto pasará a 20,5 grados, 22 grados, 40 grados. A la par, cuando entrego la temperatura, el equilibrio térmico es constante hasta los 80 grados, que es la temperatura final. ¿La temperatura final de quién? De los dos. Una de las preguntas es ¿qué temperatura tendrá finalmente la pava? 80 grados, no hace falta hacer cuentas. Esta es la temperatura final de la pava. Temperatura final. 80 grados, que lo podemos dejar expresado como 80 grados o lo podemos poner en Kelvin. Sería lo de menos. No hace falta hacer cuentas para la pregunta B. La pregunta A pregunta ¿cuánto calor tiene que entregar la estufa? Bueno, el calor total es el calor que necesita entregarle al agua. Vamos a poner directamente agua.
Y el calor que le tiene que entregar la pava es la suma de los dos calores, porque el fuego, o la estufa, el calentador, tiene que calentar las dos cosas, pues están las dos cosas juntas, el agua está dentro de la pava. Calor. Calor es la masa que tengo que calentar por el calor específico, por el salto térmico. En ambos lo mismo, masa, calor, salto térmico. Lo que pasa es que la masa de agua es la masa de agua es 1,2 kilogramos. La masa de agua es 1,2 kilogramos. El calor específico del agua me lo dan, es 4190 Joule por kilogramo Kelvin. Por el salto térmico. El salto térmico, tanto el agua como la pava pasan de 20 a 80. El salto térmico, que es el mismo para ambos, es 80, que es el final, menos 20, que es el final. ¿Sí? Esto en Celsius, esto es 60 grados Celsius. Y recordemos que los saltos térmicos son lo mismo en Celsius que en Kelvin. El salto térmico es de 60 Kelvin. La variación de temperatura es o 60 Celsius o 60 Kelvin, porque el salto térmico es lo mismo. Así que esto es por 60 Kelvin. Más todos los mismos datos, pero para la pava. La pava tiene una masa de 1,8 kilogramos. El calor específico del material de la pava, me dicen que la pava, la tetera, es de hierro, y me dan el calor específico del hierro, que es 470, por el mismo salto térmico, que es 60. No me entran las unidades, ¿sí? Esto es Joule por kilogramo Kelvin, y los 60 son Kelvin. Kelvin se simplifica con Kelvin, kilogramo se simplifica con kilogramo, el resultado me queda en joules, que es lo que corresponde. Así que lo que tengo que hacer es esta suma: 1,2 kilogramos de agua por el calor específico del agua por el salto térmico del agua, más 1,8 kilogramos de hierro por el calor específico del hierro por el salto térmico del hierro. 1,2 por 4190 por 60 más 1,8 por 470 por 60. Esto me da 352.000. El calor total. 352.440 joules, o lo que es lo mismo, 352,4 kilojoules. Ahí terminamos el ejercicio 2, muchísimo más corto que el ejercicio 1 de mecánica y de tiro parabólico. El ejercicio 3 es de Fourier. Vamos a borrar esto. Son dos barras puestas en serie, o sea, dos paredes puestas en serie. Cuando las paredes están en serie, para poder calcular la resistencia total, tenemos que sumar las resistencias. Nos piden el flujo de calor que atraviesa las barras. Tiene también un par de preguntas que son teóricas. Tenemos de un lado agua hirviendo. Acá hay agua hirviendo. Esto quiere decir agua hirviendo. De este lado hay 100 grados centígrados, 100 grados Celsius. Del otro lado tengo hielo fundido.
hielo con agua, ¿sí? 0 grados. Esto es, de este lado tengo todo el tiempo 100 grados Celsius por el hecho de que tengo un montón de agua y la mantengo hirviendo, entonces se mantiene todo el tiempo a 100 sin importar cuánto calor va para un lado o para el otro. De este lado tengo todo el tiempo agua con hielo, entonces todo el tiempo tengo 0 grados. Una de las preguntas es, ¿cuánto hielo se derrite, ¿sí?, a lo largo de 3 horas? En esas 3 horas no cambia la temperatura esta de 100 grados ni esta temperatura de 0. Por más que se derrita parte del hielo, sigue habiendo hielo y entonces sigo teniendo 0 grados. Tengo primero una barra de cobre. Esto es de cobre. Con una longitud de 4 metros. Es más largo el cobre. Y una barra de hierro de 2 metros. Me piden el flujo a través de la barra de cobre. El flujo es el mismo para los dos. La cantidad de calor que viaja acá, el H, que es la cantidad de calor por segundo, es el mismo calor que viaja por el hierro. Es el mismo calor H total. ¿Sí? Sí, obviamente fluye de mayor temperatura a menor temperatura, ¿no? Si pasan 2 joules por el cobre, esos mismos 2 joules pasan por el hierro. No es que hay joules que se quedan por ahí dando vueltas. Esto está aislado. El calor va de la fuente caliente, de la fuente de mayor temperatura a la fuente de menor temperatura. Y todo el calor que sale del agua hirviendo viaja a través del cobre, viaja a través del hierro. Y todo ese mismo calor es el que le llega al agua con hielo. Entonces, si yo calculo el flujo total, estoy calculando tanto el flujo en el hierro como en el cobre, porque me preguntan los dos, ¿cuál es el flujo de calor en la barra de cobre? ¿Cuál es el flujo de calor en la barra de acero? No es de hierro, perdón, es de acero. Hay una diferencia. El acero tiene carbono. Puede tener otras aleaciones. Si yo saco el flujo total, tengo el flujo en la barra de cobre y el flujo en la barra de acero. H es igual. Una de las formas de sacarlo es el área por la constante de conductividad por el salto térmico dividido la longitud o el espesor de la pared. La otra forma es, recordemos que a esto lo podemos llamar 1 sobre R, ¿sí? Entonces R va a ser la longitud sobre el área multiplicado por la conductividad térmica. Esto va a ser la resistencia a el flujo del calor. Esto de acá es la conductividad de esa pared. H entonces termina siendo el salto térmico dividido la resistencia. Si yo quiero sacar el H total, es el salto térmico total dividido la resistencia total. Si quiero sacar el flujo en el cobre, es el salto térmico en el cobre dividido la resistencia en el cobre. Y si quiero sacar el H en el acero,
es igual al salto térmico en el acero dividido la resistencia del acero. ¿Por qué escribo esto? El flujo en el acero, el flujo en el cobre y el flujo total nos van a dar el mismo valor. Cuando lo calculemos, los tres valores son el mismo valor. Pero además me preguntan la temperatura en este punto. Me preguntan acá, ¿cuál es la temperatura? Eso lo voy a sacar con el flujo del cobre o con el flujo del acero o con los dos. Con cualquiera puedo sacarlo. Para esto tengo que entonces sí o sí sacar primero el delta T del cobre. Yo tengo que sacar sí o sí el flujo total. ¿Por qué? Por ejemplo, el delta T del acero no lo conozco. ¿Qué es el delta T del acero? El delta T total es el salto térmico total. 100 grados Celsius es el salto térmico total. Ahora, esta temperatura no la conozco. El salto térmico del cobre es desde 100 hasta esta temperatura que no la conozco. Si esta temperatura, por decir algo, es 50, no lo es porque no está en el medio. Si este salto térmico es 50, si esta temperatura es 50, el salto térmico es 50. Si esta temperatura es 40, el salto térmico es 60. El del cobre y el salto térmico del acero, si la temperatura es 50, también es 50. Si la temperatura es 40, el salto térmico es 40 del acero. Pero como no la sé la temperatura en el medio, no puedo hacer ninguna de estas dos cuentas. Sí puedo hacer la cuenta total. Y la resistencia total es la resistencia 1 más la resistencia 2. O sea, la resistencia del cobre más la resistencia del acero. Entonces, resistencia igual al largo sobre el área por la conductividad térmica del material. R del cobre es el largo del cobre, 4 metros, dividido el área del cobre. El área, como es una barra circular, nos dicen que es de 6 centímetros de diámetro. ¿Sí? El diámetro igual 6 centímetros. Esto es lo mismo que 0,06 metros. El área es pi por el diámetro, 0,06 metros, al cuadrado dividido 4, o el radio, que es 0,03. Pi por radio al cuadrado. Vamos a poner directamente pi por radio al cuadrado, es el área, por la conductividad térmica del cobre, que me la dan, 385,2. Esto es en watt sobre Kelvin. Kelvin sobre watt, perdón. Watt sobre metro Kelvin. Estamos haciendo lío. Y entonces podemos calcular la resistencia del cobre. Esto directamente con la calculadora. Cuatro dividido pi dividido 0,03 al cuadrado dividido 385,2. Si quieren pueden hacer todo el producto primero de abajo y después hacen la cuenta esta. 3,67 vamos a poner un decimal más. Esto da Kelvin sobre watt. Esto sería la resistencia 1, la resistencia del cobre. Exactamente lo mismo hacemos con la resistencia del acero.
El largo, 2 metros. Acá por las dudas, este metro se simplifica con el cuadrado, este metro con el metro. Me queda Kelvin arriba, Kelvin sobre 1. Bueno, 2 metros dividido, el área es la misma, pi por 0,03 metros al cuadrado, por la conductividad térmica del acero, que también me la dan, 50. Así que el R del acero, hay que hacer esa otra cuenta, es 2. Yo dejé escrito lo que ya estaba, 2 dividido pi, dividido 0,03, dividido 50. Todas las otras comas no van. Bueno, la cuenta con la calculadora. 14,147. Kelvin sobre watt. La resistencia total es la suma de las resistencias, así que a estos 14,147 le sumo, le agrego los 3,673 Kelvin sobre watt de resistencia del cobre. Esto me da 17,82. La resistencia total es 17,82 Kelvin sobre watt. El salto térmico lo tengo, el H total es el salto térmico total, que es 100 Kelvin sobre 17,82 Kelvin sobre watt. Entonces H, que me va a dar en watts, es igual a 100 dividido estos 17. Hacemos 100 dividido el resultado anterior, 5,61 watts. Esto es el flujo total, que coincide con el flujo en la barra de cobre, que coincide con el flujo en la barra de acero. Así que esto lo vamos a escribir acá. Y vamos a borrar un poco. Vamos a usar ahora cualquiera de estas dos para determinar la temperatura en la unión entre las dos barras, esta temperatura que me piden acá. Esto lo podemos sacar. Bien. Bueno, los R parciales los borré, los necesitamos. Si analizamos el flujo en el cobre, nosotros ya sabemos que el flujo es 5, vamos a hacerlo con verde, que tiene ganas de andar el verde. H del cobre es 5,61 watts. Es el salto térmico del cobre, es de 100 a la temperatura, 100 Celsius menos la temperatura, dividido la resistencia del cobre. Esto lo borramos, era 3,67 Kelvin, watt sobre Kelvin. Esto pasa multiplicando, me queda 5,61 watts por 3,67, 3 Kelvin sobre watt. Kelvin sobre watt igual los 100 Celsius menos la temperatura. Watt se va con watt, multiplicamos 5,61
5,61 por 3,67 da 20,59 prácticamente. Acá lo que tengo es un problema con Kelvin y Celsius. Esto realmente podemos. Si yo hago la cuenta directamente con los 100, el resultado me da en Celsius. Vamos a pasarlo a Kelvin, pero es lo mismo. Esto es 20,59 Kelvin menos, en vez de 100 Celsius, 373 Kelvin igual a menos la temperatura. $20,59 menos 373 da 352,41 Kelvin. Esto es menos T, así que T es positivo. Y si lo queremos poner en grados Celsius, a esto le agregamos 273, nos da 79,41. Pero el negativo de antes, ¿no? Esto es positivo. 79,4 grados Celsius o 342 Kelvin. Esto lo hicimos con el cobre. Podemos hacer exactamente la misma cuenta con el acero. ¿Sí? Si venimos de acá, el flujo es el mismo, 5,61 watts, va a ser igual al salto térmico del acero. Esta temperatura es más grande que 0, así que es temperatura menos 0 dividido el R del acero, que también lo borramos, que era 14,15 aproximadamente. Así que 5,61 watts por 14,15 Kelvin sobre watt me da ya directamente la temperatura. La temperatura si lo usamos en Celsius, ¿no? Porque esto 0 en realidad es 273 Kelvin. Entonces a esto le tengo que sumar 273 Kelvin. 5,61 por 14,15. Ya el resultado me daba en Celsius. Si yo le sumo los 273, me da el resultado en Kelvin, que es 352,4. Y el resultado es el mismo. 352 Kelvin o 79,4 Celsius. Vamos a guardar los marcadores, a borrar y a pasar al otro ejercicio, que también es de calorimetría. Vamos a borrar. El otro ejercicio que daba cuánto hielo se fundió. Nosotros teníamos que H era 5,61 watts. Esto watts es lo mismo que Joule sobre segundo. Nos pedían cuánto hielo se funde
al cabo de 3 horas. Entonces el tiempo son 3 horas. 3 horas es lo mismo que 3 por 60 minutos, o es lo mismo que 3 por 60 por 60 segundos. Así que H es calor sobre tiempo. Si yo quiero saber el calor, es H por tiempo. Así que el calor total que viaja por la barra es H, 5,61 joules por segundo, por 3 horas, por 60 minutos, por 60 segundos. Segundos se multiplican con segundos. Acá me da la cantidad total de calor, el calor total que viaja por la barra. Y nosotros sabemos que el calor del hielo, el calor de fusión del hielo es 3,34 por 10 a la quinta joule por kilogramo. Es dato, lo tenemos en la evaluación, nos da el calor de fusión del hielo 3,34 por 10 a la quinta joule por kilogramo. Esto quiere decir que necesito 3,34 por 10 a la quinta joules para derretir, para fundir 1 kilogramo. ¿Cuántos joules tengo? Hacemos la cuenta. 5,61 por 3 por 60 por 60. Tengo 60.000 joules. Viajan a través de la barra 60.588 joules. El calor de fusión es 3,3 a la 34, entonces la masa, nosotros sabemos que calor es igual a la masa por calor, es igual a la masa por el calor de fusión. El calor lo tengo, lo que tengo que sacar es la masa, calor total dividido el calor de fusión, me da la masa, el calor es 60.000, el calor de fusión es 3,3 por 10 a la quinta, así que a este valor lo divido por 3,34 por 10 a la quinta y me da 0,181 la masa. Es 181 gramos de hielo. Eso es lo que se funde, había quedado pendiente la masa de hielo. Con el calor total, calculamos el calor total, el flujo de calor es el calor por unidad de tiempo. El tiempo lo tenemos, son esta cantidad de segundos. Con la cantidad de tiempo que transcurrió, que son 3 horas, saco el calor total que viajó a través de la barra, tengo 60.000 joules que viajaron a través de la barra. Con esos 60.000 joules se derriten, teniendo presente el calor de fusión, se derriten 180 gramos de hielo. Ahora sí podemos seguir con los ejercicios. Tenemos un calorímetro en el cual se colocan 1200 gramos de agua a 22 grados Celsius y se sumerge un trozo de plomo de 420 gramos cuya temperatura es de 190 grados Celsius. Nos piden que determinemos, que calculemos la temperatura de equilibrio y que calculemos la cantidad de calor que intercambia el agua y la cantidad de calor que intercambia el plomo. La cantidad de calor que intercambia el agua y la cantidad de calor que intercambia el plomo es la misma, nada más que una es positiva y la otra es negativa. El plomo está a mayor temperatura, cede calor, entonces el calor será negativo. Y la cantidad de calor que intercambia el agua aumenta su temperatura, recibe calor, es un calor positivo.
Tenemos entonces básicamente la suma de los calores igual a 0. Lo que vemos es, tenemos por un lado el calor del agua, que sabemos que es positivo, y el calor del cobre, dijimos, hierro, que el calor del plomo, que es negativo. Van a tener el mismo valor, pero uno positivo y el otro negativo. Todo el calor que entrega el plomo se lo entrega al agua. Todo el calor que absorbe el agua es el que se dio el plomo. Calor igual a la masa por el calor específico por el cambio de temperatura. Sabemos que la suma de los calores da 0, así que calor del agua es la masa de agua, calor específico del agua y el salto térmico del agua. Este calor más la masa del plomo por el calor específico del plomo por el salto térmico del plomo es igual a 0. La masa del agua dijimos 1,2 kilogramos. El calor específico del agua 4190 Joule por Kelvin kilogramo. El salto de temperatura del agua, siempre temperatura es final menos inicial, es la temperatura de equilibrio, es la temperatura final, menos la temperatura inicial. El agua inició a 22 grados centígrados. La masa del plomo es 420 gramos, 0,42 kilogramos. El calor específico del plomo es 130. Y el salto térmico del plomo, de nuevo, final menos inicial. La temperatura final es la que quiero averiguar. La temperatura inicial es de 190 grados Celsius. Toda esa suma, la suma de estos dos calores, nos da 0. Esto lo sabemos de la parte de la teoría. El agua inicialmente está a 22 grados y el plomo a 190. El agua va a aumentar la temperatura y el plomo va a disminuir la temperatura. La temperatura de equilibrio va a ser intermedia. Esto no quiere decir en el medio, es intermedia. Una posibilidad, por ejemplo, podría ser, no sé, 50 grados. 50 grados es la temperatura de equilibrio, 50 menos 22 me da positivo. Ahora 50 menos 190 me da negativo. Ahí nos queda ya resuelto el tema de que nos va a dar un calor negativo el calor del plomo y un calor positivo el calor del agua. Vamos a resolver 1,2 por 4190 y 0,42 por 130 para después hacer distributiva con la temperatura y la temperatura inicial. 1,2 por 4190 da 5028. Y 0,42 por 130, 546, 54,6. Como acá tengo Kelvin, lo más conveniente es pasar la temperatura a Kelvin para que quede todo claro. No hace falta. Yo puedo dejar la temperatura en Celsius
Y cuando termine todas las cuentas, el resultado que voy a obtener de la temperatura lo voy a obtener en Celsius. Si yo ahora paso esta temperatura, que ahora está Celsius, la paso a Kelvin, el resultado que voy a obtener de la temperatura es en Kelvin. Entonces nosotros podríamos dejar acá 22 grados Celsius, hacer todas las cuentas, también dejar acá 190 grados Celsius, y cuando llego al resultado final de T, ya lo tengo en grados Celsius y da bien el resultado. Lo vamos a pasar a Kelvin para que quede más prolijo, pero no es necesario. 22 más 273, 295 Kelvin, y 190 más 273, 463 Kelvin. Todo esto es igual a 0. Hacemos distributiva, me queda entonces 5028 Joule por Kelvin multiplicado por T menos 5028 Joule por Kelvin multiplicado por 295 más 54,6 Joule por Kelvin multiplicado por T menos 54,6 Joule por Kelvin multiplicado por 463 Kelvin. Todo esto da 0. Acá Kelvin se simplifica con Kelvin. Acá también Kelvin se simplifica con Kelvin. Así que estos dos términos, este con este, los puedo sumar y directamente son joules. Los dos están restando. Los voy a pasar para el otro lado sumando. Y estos dos términos, el término que tiene T con el otro que tiene T, los dos términos están sumando, los puedo sumar y los voy a dejar del lado de la izquierda del igual. Es 5028 más 54,6. 5028 más 54,6. Esto da 5082,6. Es igual a, dijimos, los otros dos los sumo y los paso para el otro lado. Sumando tendría menos 5028 menos 54. Perdón. Menos 5028 por 295 menos 54,6 por 463. Esto me da menos 1.500.000, pero lo vamos a poner positivo porque lo pasamos para el otro lado. Esto da 1508539,8. Todo este valor lo pasa, esto es joules. Joules se simplifica con joules, así que el resultado me va a quedar en Kelvin. Simplemente hacemos todo este número dividido 5082,6, ¿sí? A este resultado que estaba multiplicando a T, lo pasamos dividiendo y el resultado, el Kelvin pasa multiplicando, así que el resultado de esa división me da la temperatura en Kelvin, porque nos tomamos el trabajo de pasarlo a Kelvin. Si no lo hubiéramos tomado el trabajo de pasarlo al Kelvin, las cuentas eran similares y nos daba igual. Entonces, a este valor lo divido por 5082,6, me da 296,8. Kelvin. A esto le restamos 273, nos da 23,8 grados Celsius. La temperatura de equilibrio es
23,8 grados Celsius, o lo que es lo mismo, 296,8 Kelvin. Cualquiera de los dos valores está bien. Lo otro que nos preguntaban era cuánto era el calor. Bueno, el calor lo podemos hacer con cualquiera de las dos cuentas. Una nos sirve para verificar que hayamos hecho bien la otra. Entonces, a ver, esto lo sacamos. Esto nos va a dar calor del agua. Y esto nos va a dar el calor del plomo. Hacemos la cuenta, nos da 1,2 por 4190 por 23,8 menos 22. Esto nos da 9050. Positivo, ¿sí? O lo que es lo mismo, 9,1 kilojoules positivo. El calor intercambiado por el agua, porque recibe el calor. Se supone que el del plomo nos tiene que dar igual, 0,42 por 130 por 23,8 menos 190 menos... Bueno, nos dio 20 de diferencia. Esto es porque la temperatura no es exactamente 23,8. Nos faltan algunos decimales. Esto era 0,42 por 130 por 23,8 menos 190. Nos da menos 9074. Esto es menos 9,1 kilojoules. Si vamos a las cifras significativas, nos dan los dos resultados iguales en cuanto a 9,1 kilojoules. Si ponemos 9050, 9060, 9070, o si nos tomamos el trabajo de utilizar mayor cantidad de decimales y guardamos los resultados en la memoria de la calculadora, llegamos a la conclusión de que el calor del agua y el calor del plomo son el mismo resultado, nada más que el calor del agua positivo y el calor del plomo negativo. Vamos a borrar y vamos con el último ejercicio, el ejercicio del primer principio de la termodinámica. El último ejercicio, el ejercicio del primer principio de la termodinámica, nos da un gráfico de presión, volumen, nos dice que se trata de 3 moles de gas monoatómico y nos pide el calor total intercambiado por el sistema en la evolución ABC. Bueno, vamos a dibujar el esquema, el gráfico PV. Nos dan la presión en kilopascales y el volumen en litros. Nos dan los valores, dijimos entonces, el volumen, esto es cuadrado, A, B, C,
de A los volúmenes de A y B son 20 litros. C y D 60 litros. La presión de A y D 240. Kilopascales y 110 la presión de B y de C. Esto dijimos son 3 moles. De un gas monoatómico. Igual nos dan Cp y Cb. Y dijimos entonces, lo primero que nos piden, tenemos la evolución entonces ABCDA. Lo primero que nos piden es el calor total intercambiado por el sistema en ABC. Lo primero entonces, calor ABC es el calor AB más el calor BC. El calor lo calculamos como el trabajo más la variación de energía interna. O podemos también calcular el calor como N por C por el cambio de temperatura. Como no nos dan información precisamente de la variación de energía interna, no vamos a poder calcular con trabajo más variación de energía interna, sino que vamos a utilizar la fórmula de calor igual a la cantidad de moles por el calor específico del gas por el salto térmico. Tenemos entonces, por un lado, el calor AB, que es isocórico, va a ser la cantidad de moles por el calor específico a volumen constante por la temperatura final, la temperatura de B, menos la temperatura de A. La temperatura de B no la tenemos, lo que vamos a tener presente para ver que no hace falta calcularla, recordemos, P, presión por volumen, es igual a la cantidad de moles por la constante de los gases por la temperatura. Así que la temperatura es igual a la presión por el volumen sobre la cantidad de moles y la constante de los gases. La temperatura de B va a ser la presión de B, el volumen de B, la cantidad de moles y la constante de los gases. Menos la temperatura de A será la presión de A, el volumen de A, N y R. Todo esto multiplicado por N, por CB. CB es igual a 3 medios por R. R se simplifica con R, N se simplifica con N, así que me queda que el calor AB lo calculamos como 3 medios por la presión en B por el volumen en B menos la presión en A por el volumen en A. Como los dos volúmenes son iguales, me queda que el calor AB es igual a 3 medios por el volumen por la presión de B menos la presión de A. ¿Sí? La presión final menos la presión inicial. Los valores son, esto para obtener el calor AB, 3 medios por el volumen 20 litros
por la diferencia de presiones. La presión final es más chica que la inicial. Esto nos dice que el resultado nos va a dar negativo. Esto es 110 menos 240 kilopascales. Hacemos esa cuenta y sabemos el calor AB. Así hay que sumarle el calor BC. 3 medios por 20 por 110 menos 240. Esto nos da menos 3900 joules. Acá el calor AB menos 3900 joules. Vamos con el calor BC. Para el calor BC es bastante similar. Es presión constante. ¿Sí? El calor BC es isobárico. Va a ser multiplicado por el calor específico a presión constante y va a ser la temperatura final, que es la temperatura de C, menos la temperatura de B. El proceso es el mismo. El calor específico a presión constante, en vez de ser 3 medios de R, es 5 medios, 5 medios, 5 medios, 5 medios de R. Las presiones y volúmenes no son de B y A, sino que son de C y de B. Acá nos queda presión de C y volumen de B. Todo esto es el calor BC. Entre C y B lo que tienen en común es la presión. Entonces acá lo que cambia es que esto va a ser multiplicado por la presión y la diferencia de volúmenes. Volumen final menos el volumen inicial. La presión es 110 kilopascales y la diferencia de volúmenes es 60, siempre final, menos 20, siempre final menos inicial, 20 litros. En este caso el calor nos va a dar positivo. Esto es 5 medios por 110 por 60 menos 20. Nos da 11.000 joules. Este calor, el calor BC, es más, digo positivo, 11.000 joules. A nosotros nos preguntan el calor ABC. Bueno, es la suma. Ojo, es la suma, pero teniendo en cuenta los signos. Así que el calor ABC es estos 11.000 más los menos 3.900, nos da 7.100. El calor que nos piden, el calor ABC, es positivo 7.100 joules. Esa es la pregunta A. Después nos piden el calor intercambiado en la evolución AB. Ya lo calculamos. En la evolución AB es menos 3.900. Ya lo calculamos recién. Después nos piden el calor intercambiado en la evolución CD. Calculamos AB, calculamos BC. Bueno, vamos a calcular CD. CD y AB son exactamente, se resuelven exactamente con la misma secuencia de cuentas. Porque el calor
CD es la cantidad de moles, el calor específico, el salto de temperatura, la cantidad de moles por el calor a volumen constante. ¿Sí? El calor a volumen constante es 3 medios por R, y la diferencia de temperaturas, esta temperatura es la final, temperatura de D menos temperatura de C, es presión D por volumen D dividido N por R menos presión C por volumen C dividido N por R. R se simplifica con R, N se simplifica con R, así que nos queda 3 medios por el volumen es el mismo, así que volumen por presión D menos presión C. Siempre el final primero, 240 menos el inicial, 110. Esto es en kilopascales. El volumen, 60 litros. Y 3 medios. Hacemos la cuenta con la calculadora. Esto nos da 3 medios por 60 por 240 menos 110. 11.700 joules. Este calor también positivo, ¿sí? Vamos a sacarlo el más. Vamos a dejar simplemente 11.700 joules. Además, nos piden la variación de energía interna del ciclo ABCDA. ABCDA. Nos piden la variación de energía interna. La variación de U. Esto va de la mano con la variación de la temperatura. La variación de temperatura ABCDA es de A a A. Es la variación de temperatura de A a A. El principio y el fin es el mismo. No hay variación de temperatura, no hay variación de energía. Partimos del mismo punto al cual llegamos. La variación de energía interna es cero. Si el ciclo es totalmente cerrado, si vuelvo al mismo punto, es una pregunta teórica. Si vuelvo al mismo punto desde el cual partí, la variación de energía interna es cero. Después nos piden el trabajo total, el trabajo neto, intercambiado en el ciclo ABCDA. Ahora sí, trabajo me piden de toda la vuelta. Para sacar el trabajo de toda la vuelta, directamente puedo sacar el área. La forma más simple de calcular el trabajo es calculando el área. Tengo que hacer el área de AD menos el área de BC, o lo que es lo mismo, el área encerrada por la curva. Esto es el trabajo neto. Esta área encerrada por la curva. Entonces, trabajo neto igual área encerrada, que es la base por la altura. Base por altura. La base es la diferencia de los dos volúmenes, 40 litros. Y la altura es la diferencia entre las dos presiones, 130 kilopascales. Así que hacemos esa cuenta que nos da en joules. Recordemos, ¿no? Litros es lo mismo que 1 sobre 1000 metros cúbicos. Kilopascales son 1000 pascales. 1000 se simplifica con 1000, me queda metros cúbicos por pascal. Esto es metro cúbico por newton sobre metro cuadrado. Metro cuadrado se va con el cubo, así que me queda newton por metro, que es joule. 40 por 130. 40 por 130 me da 5200 joules. El trabajo neto y lo último que me pregunta es el trabajo. Entonces el trabajo neto de todo el ciclo es 5200 joules. Acá recordemos una cosa, ¿no? Esto, el mayor de las áreas, porque esto estaría mal, la mayor de las áreas es una compresión, así que es
el mayor de los trabajos es negativo, el trabajo AD es negativo, el trabajo BC es positivo. Cuando los sumo, gana el trabajo AD, que es negativo, este resultado es negativo, y lo otro que podemos sin observar es que el ciclo es en sentido antihorario y eso nos da la idea de que el trabajo es negativo. Y lo último que pregunta, también es teórico, nos dice ¿qué ocurre si la evolución cambia a ADCBA, sentido inverso? Bueno, precisamente esto que estamos hablando. Si en vez de tener ABCDA tenemos ADCBA, giro para el otro lado, me cambia el signo del resultado. Me cambian los signos de todos los resultados. Los calores que estaban siendo absorbidos son entregados y lo que eran entregados ahora son cedidos. ¿Por qué? Porque cambio lo que antes era final, ahora es inicial, y lo que era inicial, ahora es final. Lo único que se modifica en todas las cuentas siempre es final menos inicial. Si hago la vuelta así, final es B, inicial es A. Si doy la vuelta al revés, final es A, inicial es B. Entonces, todas las cuentas dan los mismos resultados, pero con los signos cambiados. Simplemente es eso, todo da exactamente igual, nada más que cambian los signos de todo, lo cual implica también, ¿no?, que todo lo que era absorbido ahora es cedido y todo lo que era cedido ahora es absorbido.